quiero seguir la línea que llevaba nuestra pastora en esta mañana. Así que busque conmigo Colosenses capítulo 2, versos del 6 al 7. Aleluya. Colosenses capítulo 2, versos del 6 al 7, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá, no en cualquier cosa, que es lo que dice, en la verdad que se les enseñó, y rebosarán de gratitud. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad de permitirnos estar aquí en esta mañana. Gracias, Señor, porque eres bueno. Sabemos que estás aquí, Señor, y que has hecho una obra maravillosa. Simplemente te pedimos en esta hora, Señor, que continúes haciendo lo que sabes hacer, Padre, porque lo que hacemos es por ti, es para ti. Te pido que hayan corazones receptivos a escuchar tu voz, Señor. Nosotros nos encargaremos de darte la gloria porque es tuya. En tu nombre, Jesús. Amén, amén. Se pueden sentar. Y ustedes, ¿verdad?, tienen como tema arraigados, y quise permanecer en lo que es ese tema. Y ese verso me gustó mucho. Normalmente cuando se habla de arraigados, enfocan el tema en lo que es el árbol plantado junto a aguas, ¿verdad? Este árbol que extiende sus raíces y tiene la capacidad de subsistir, de suplirse de todos los nutrientes necesarios para ser un árbol que dé un buen fruto, un árbol que permanezca, un árbol que esté bien establecido. En otras palabras, se diría bien cimentado, porque es un árbol que ha extendido sus raíces a ciertas profundidades para acceder de los mejores minerales. Amén. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de los mejores minerales, y hemos escuchado un poquito de lo que es la siembra y la cosecha, los mejores minerales no se encuentran en la superficie de la tierra o del terreno. Los mejores minerales se encuentran en la profundidad del mismo. Si ese árbol, esa planta, extiende sus raíces a profundidad, garantiza estabilidad y sobre todo garantiza tener prevalencia o permanencia en ese lugar. Amén. Así que no sé si una de las mujeres que hay aquí le gustan las plantas. Levanten la mano rapidito. Yo estoy en mi era de suculentas que viven solitas. Usted sabe que la suculenta vive sola. ¿Sabe? Usted la pone ahí y coge sol, sereno, frío, calor. Le puede echar 2 gotitas de agua y ella subsiste. No es porque no me gusten las flores, es que en realidad uno tiene que reconocer su fortaleza. Yo no tengo tiempo de estar pendiente si el sol me la va a quemar o cosas así. Hay gente que sí, pero yo en realidad no. Pero me gusta entender una que otra. Ahora, mi hermana tiene una mano terrible. Ella todo lo que siembra se le da. Hasta lavanda. Ella sembró lavanda en la casa. Ella tiene fresas en su casa. Porque ella tiene un terreno que está súper brutal para poder tener de todo para todos. Ahora bien, les hago el comentario de la suculenta. Porque la suculenta, si usted saca una hojita chiquitita, simplemente la desprende y la pone, ella va a echar raíces. Hermano, va a echar raíces y tú dices, wow, mira, se está viviendo. Pero los otros días yo me senté a trasplantar mis matas, mis supermatas para un tiestito un poquito más grande y un poquito más aesthetic. Cuando yo estaba sacando, de momento yo vi una que se veía linda. Y yo decía, ay, esta está tan linda. Pero cuando yo la saqué, sus raíces eran así de chiquititas. Lo que usted puede ver de mi uña, así de chiquitita era la raíz.
Y yo decía, ¿cómo esta subsiste? Porque lo que tiene es un poquito. ¿Y qué pasa? Que cuando la trasplanté, usted sabe que se murió. Porque no tuvo la capacidad de resistir ese cambio de ambiente. Se me murió y yo dije, ay, pues ay, se me olvidó la palabra. Suculenta, iba a decir caléndula. Esta suculenta no me lo dio todo. Se me dio por vencido. ¿Por qué? Porque la cambié de terreno. Y cuando la cambió de terreno, porque yo lo hice con la esperanza de que ella viviera y se pusiera linda como sus hermanas. Pero me di cuenta que no aguantó el empuje del cambio de ambiente. Y aunque usted no lo crea, nosotros somos así, igualitos. Nos adaptamos a vivir quizás en todo terreno. Pero muchas veces, cuando nos cambian en un ambiente saludable, no aguantamos el empuje del amor real. Hay un amor tan puro que usted no sabe interpretarlo. Usted no aguanta que lo amen. Usted no aguanta ser amado. Le ofende que lo abracen mucho. Ahí viene esta que me abraza mucho. Evitas a los hermanos que te abrazan mucho, porque has tenido una vida tan atropellada, en un lugar tan difícil de subsistir. Te acostumbraste a que eso era la norma en tu vida. Y cuando te intentaron ubicar en un lugar saludable, con todos los elementos necesarios para que tu vida pudiese ser transformada y tú pudieses alcanzar la estatura, alcanzar la figura, la forma que Dios ha establecido para ti en la eternidad, te diste por vencido rápido. Aquí yo no quiero estar. Prefiero estar donde estaba antes. Usted no se ha dado cuenta que la gente de momento tú dices, ¿cómo tú vas a volver a un ambiente tan dañado, amigo? Pero como es lo que ellos conocen y como es lo que ellos están acostumbrados a. No es que sea lo mejor para su vida, pero para ellos es su norma. Cuidado con lo que representa tu norma. Porque si yo voy a arraigarme, a aferrarme, cimentar mi vida en el Señor, yo necesito saber dónde yo voy a estar parado para poder recibir lo que yo necesito para tener una vida próspera. Próspera no por dinero, próspera, que dé fruto de arrepentimiento, de convencimiento, el fruto de amor en mi vida, el fruto del Espíritu Santo. Usted no le puede pedir chinas a un árbol de limones, porque en su genética eso no existe. El pastor hablaba ahorita de esa oveja que el pastor reconocía que era un poquito difícil y él necesitaba tenerla cerca. Él sabe que esa oveja no le iba a dar un buen fruto al momento, pero hizo lo necesario para mantenerla cerca. Ahora, si fuésemos a hablar sobre qué es estar arraigados, es estar firmemente establecidos, cimentados y con profundas raíces, pero en nuestro caso en la fe en Cristo y en su palabra. Estar arraigados, aferrados, implica dependencia, algo que nosotros muchas veces no queremos, porque nos gusta nuestra independencia, nuestra voluntad. Pero cuando hablamos que estar arraigados, aferrados o cimentados implica dependencia, quiere decir que lo que pasa en mi vida depende totalmente de Dios. ¿Por qué? Porque yo le entregué al Señor mi voluntad, mi independencia. La mayoría de las personas que afrontan algún tipo de accidente brutal en su vida, lo más que sufren es depender de alguien. Aunque sea por un mes, aunque sea por una semana, lo más que la gente sufre y los pacientes es depender de alguien. ¿Por qué? Porque usted está acostumbrado a hacer sus cosas. Si usted quiere ir al baño, usted quiere ir a hacerse cualquier chuchería en la cocina, usted no tiene que decirle, mira, ¿me puedes llevar al baño? No, tú te vas y lo haces. Esa es tu independencia. Y se lo hablo desde el aspecto de mi trabajo porque yo busco que el paciente sea funcional
independientemente de la condición física que él pueda estar presentando en ese momento. ¿Está bien? Funcional, no importa la condición que él tenga. Reconociendo que puede ser una condición pasajera o puede ser una condición permanente. ¿Usted no cree que Dios hace lo mismo con nosotros? Él quiere que tú seas funcional de la mejor manera donde Él te plante. Porque Él conoce cuál es tu condición. Si es una condición que es permanente y dentro de lo que está dañado tú puedas funcionar. Porque no todo lo que está dañado necesita arreglo. Y quizá usted dirá, Michelle, ¿por qué? Porque hay veces que Dios necesita mantenernos cojos para que estemos cerca. Y para ti puede implicar o representar un daño, pero para Dios es un tipo de amor. ¿Por qué? Porque Él sabe que si tú estás restaurado o restaurada por completa, te vas a ir para el mismo hoyo de donde te sacó. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con esta palabra que el Señor nos está trayendo? Nosotros queremos estar arraigados, cimentados o aferrados a Él. Pero hay unos, ¿verdad?, requisitos para poder participar de esto, como en toda la vida, ¿verdad? Entonces, si nosotros trabajamos nuestra independencia en Él, encontramos estabilidad. Y encontramos seguridad espiritual en Él. Porque Él se encarga de darnos la nutrición para el crecimiento y la perseverancia ante los tiempos difíciles. Y si fuésemos a buscar un poquito en el contexto histórico en el que se escribe esta porción bíblica o en el que surge este consejo, porque el verso que leímos es un consejo. Dice que en ese momento histórico Pablo se encontraba preso, y los que han podido estudiar un poco la palabra, hay unas cartas que Pablo escribió, que las escribió desde su estado de cárcel. En ese momento en que él estaba preso, hay unas cartas que él escribió, y Colosenses es una de ellas. Ahora, hay algo muy particular en Colosenses, porque esta iglesia que se había establecido en Colosas, ¿verdad? Esta iglesia que se había establecido, no la estableció él. Los historiadores dicen que fue establecida por algunos seguidores, ¿verdad?, o cristianos que llevaron ese fuego del Señor a donde ellos vivían y se estableció esta iglesia. Pero ¿qué en particular tiene esto? Cuando el líder o el pastor que está al frente de una grey no tiene todos los recursos necesarios, ¿qué él hace? Los busca para poder suplir la necesidad de su rebaño. Porque humanamente nosotros no lo tenemos todo lo tiene Dios. Por eso es que siempre vamos a ser dependientes de Él. Ahora, este líder en particular estaba enfrentando unos problemas dentro de su iglesia y él necesitaba un consejo de alguien que fuese considerado un mentor, ¿verdad? O alguien que tuviese mayor experiencia que él. Y es bueno cuando uno reconoce que necesita de Dios, que necesita de recursos para que el Señor siga haciendo la obra que Él está haciendo. Y ¿verdad?, líder era conocido como Epafras, y él fue a consultar a Pablo. Ahora, resulta que las personas que ingresaban como miembros de esta iglesia venían con distintas ideas y hábitos, queriendo conservarlas después de ser cristianos. Hay un problema. Nos deja claro que hay gente de todos colores, de todas razas, porque en lugares como estos lugares tendían a ser metrópolis. Y estos lugares que tendían a ser metrópolis eran buenas en el mercado, ¿verdad? Tú te vas a encontrar de todo. En muchos de estos lugares habían grandes puertos, muchos mercaderes, lo que implica que pasaba gente de todos lados que venía a vender sus productos y que se establecían personas de otros lugares para eso mismo, para prosperar económicamente. Ahora, todos los que estaban reunidos en esa iglesia no eran de una sola creencia, no eran que ellos ¿verdad?, eran judíos y habían creído en Jesucristo. No, es que habían gentiles en este lugar. Y en este lugar en particular,
la influencia que había de otros lugares era bien grande. Esta gente era idólatra. Esta gente creía en muchos dioses. Ellos adoraban las estatuas como adoraban a los gatos, como adoraban a todo lo que se les encontraba enfrente. Y el punto es el siguiente: ellos recibieron una verdad, que es la palabra, que es la buena nueva de salvación, ¿verdad? La verdad sobre el sacrificio, muerte, resurrección de Jesucristo. Esa verdad ellos la recibieron. Pero llega un momento en que no saben qué hacer con esa verdad, porque su vida pasada se les es más fácil que lo que representa adaptar o adoptar esta verdad en ellos. Su vida pasada no representa sacrificar nada, porque como ellos estaban acostumbrados, todo lo que les exigiera su vida pasada, ellos lo iban a hacer por costumbre. Pero esta nueva vida también tenía unas exigencias. Claro está que el Señor en su palabra dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. O sea, el Señor nos pide que nos acerquemos, pero hay unas exigencias para poder hacer que esta verdad se haga verdad en nuestra vida. Y ellos querían tener lo mejor de dos mundos: la verdad que habían adoptado y su vida pasada, ¿verdad? Un pie en un lado y un pie con el otro. Querían estar con Dios y con el diablo a la vez, porque eso es lo que pasaba. Esta vida de idolatría tenía un alto grado de inmoralidad. Y usted sabe que nuestro Dios es bien claro cuando habla de la pureza física y de corazón. Porque ese es el mensaje, ¿verdad?, principal del Señor para nosotros, que nos mantengamos puros delante de Él. Pero ellos querían estar con lo que se les hacía fácil. Pero sabían que esto era una verdad, pero no querían pagar el precio de dejar toda esta vida pasada para poder adoptar esta verdad. Y está Epafras con un struggle, porque él dice: ¿qué yo voy a hacer con esta gente? ¿Qué yo voy a hacer con toda esta gente que siguen pensando que su vida pasada es mejor que la verdad que les fue presentada? Pablo, ¿qué yo puedo hacer? Y en amor, porque todo el consejo que el Señor nos brinda siempre va a ser en amor. El consejo que el Señor nos brinda siempre va a ser porque Él quiere lo mejor para nosotros. Pablo se dedica a escribir un consejo. Y dentro de todo lo que Pablo escribe fue lo que leímos en el texto, ¿verdad? A mí me gusta Pablo porque en algún momento, en una de las cartas, él dice como que: me parece ilógico que después que se le haya enseñado tan bien a ustedes hayan decidido mirar atrás. Yo me lo imagino, yo me río, porque a veces uno piensa que quizás él iba a hablar con mucha verborrea, iba a tener... No, él le va a hablar de la manera que ellos entiendan. Él va a hablar de la manera que ellos entiendan, o sea, entonces, es como decir: ¿de qué vale tanta buena enseñanza cuando esta buena enseñanza no es suficiente para complacer tus necesidades? Vida pasada, verdad en Cristo. ¿Qué voy a hacer? Ahora, algunos tenían la antigua idea de que Dios era demasiado espiritual y santo para tener nada que ver con lo material. Por lo tanto, el alma humana tenía que acercarse a Dios por medio de una serie de mediadores. Y teniendo comunicación con esto, gradualmente ellos entendían que podían llegar a Dios bajo la influencia de otras personas. Lo cual no es el mensaje, porque sabemos que el mensaje del Señor es que tenemos acceso directamente al Padre por medio de su Hijo Jesús. Que ya no estamos separados, sino que Él está disponible para nosotros en todo momento y en cualquier lugar. Creían en un politeísmo místico y también se esforzaban por cumplir las leyes de la Torá, que los judaizantes venían a hostigarlos y a decirles que si ellos no cumplían esa ley como había sido establecida, no iban a pertenecer al reino de los cielos.
¿qué hace Epafras con todo esto que tiene en las manos? Va Pablo escribe su consejo. Y Pablo anima a los creyentes a continuar viviendo en Cristo, enfatizando que nuestra nueva vida espiritual debe estar profundamente anclada en Él. Este arraigo no es un estado pasivo, sino que es un proceso activo y continuo de crecimiento y profundización en la fe. Esto no es algo que yo puedo hacer hoy y mañana no. Esto no es algo que yo puedo decidir hoy, que pasen 3 semanas, no hacer nada a favor de esta verdad que he creído y que se me ha sido entregada, y después, 3 semanas después, volver a decir sí. ¿Tú sabes por qué? Porque sí, el sí de Dios es sí. Cuando Dios decidió por ti, eso fue un sí. Cuando Jesús dijo, no te preocupes, yo voy. Eso fue un sí, sin importar el costo, sin importar el sufrimiento, sin importar que la copa fuera amarga, sin importar que en algún momento dijo, Señor, si es voluntad, pasa esta copa de mí. Pero él sabía que el Señor no iba a pasar la copa, que era necesario que él pasara por todo eso y enfrentar el sufrimiento por amor simplemente a nosotros. Su sí es constante, nuestro sí es fluctuante. Y yo no puedo decirle que sí a Dios por ánimo, porque si fuera por ánimo, pues hermanos, no habría nadie aquí, porque nuestra adoración no puede depender de que me siento bien hoy y mañana no. Nuestra adoración debe ser constante y nuestro sí para Dios debe ser un sí constante. Porque estamos hablando de que estamos arraigados, de que estamos aferrados. Y cuando yo pienso en algo que se aferra mucho, no evito pensar en un videíto que aparece mucho en las redes de un pajarito que está agarradito de una rama. Y hay un viento brutal. Y él se mueve para lado y lado con tu y rama, pero ese pajarito está aferrado a esa rama. Él no se va, no importa cuán fuerte era el viento, el pájaro permanece, prevalece, porque está aferrado a eso que representa su seguridad, porque está aferrado a eso que representa salvar su vida. ¿Qué vamos a hacer nosotros en nuestra vida diaria? ¿Qué vamos a hacer nosotros en nuestra cotidianidad? Porque esto es todos los días, una decisión diaria. Amar es una decisión constante. Todos los días yo he decidido amar. Una decisión, seguir a Cristo todos los días es una decisión. He decidido seguir a Cristo, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Y decimos, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pero cuando viene la circunstancia difícil, lo primero que pensamos es volver atrás. Pues entonces nos mantenemos en esta lucha y a veces el Señor nos recuerda y nos dice, ¿por qué claudicas entre 2 pensamientos? Así como dijo en Reyes, ¿por qué claudicas entre 2 pensamientos? Si quieres seguir a Baal, sigue a Baal. Pero si me quieres seguir a mí, sígueme a mí. Pues ese es el punto clave de estar arraigados. Decidir siempre por la verdad. Decidir siempre por ese amor. Decidir siempre por esa zona que aunque de momento representa incomodidad, a largo plazo es seguridad y vida eterna. Es bueno que el Señor nos incomode. Es bueno que el Señor nos saque las pajitas del nido para que aprendamos a decidir por Él, decidir para Él, decidir en Él. Normalmente la gente en la toma de decisiones siempre busca a alguien a quien acudir para decirle, mira, voy a tomar esta decisión, me gustaría que me dieras un consejo sincero, ¿verdad?
Y lo más brutal de todo esto es que la persona le da un consejo sincero, pero como no es lo que ellos quieren escuchar, pues no lo tomó. Entonces, ¿para qué pides consejo si no lo vas a seguir? ¿Verdad? Entonces, nosotros vamos a Dios, pero vamos a Dios con nuestra mente hecha. Vamos a Dios con la decisión tomada. Señor, yo quiero hacer esto, embustero, ya tú lo decidiste. Tú lo que quieres es que Dios te diga, está bien, como tú quieras. Tenemos que entender que hay momentos en que Dios te va a decir, ¿eso es lo que tú quieres? Pues dale. Y no te va a insistir, porque eso quiere decir que eso es algo que ha sido constante, que tú has ido una y otra vez con lo mismo y Dios te ha dicho que no 30 veces y tú sigues con lo mismo hasta el punto que Dios te dice, pues mira, mete mano, dale, hazlo como tú quieras. Y al final te das cuenta que la mejor decisión era simplemente esperar un poquito más. Porque su palabra es fiel cuando nos dice que Él conoce los planes que tiene para nosotros. O sea, eso es algo que yo siempre tengo en mi corazón. Y en momentos de duda, digo, Michelle, recuerda que Él conoce los planes que tiene para ti. Recuérdalo. Es lindo cuando el salmista decía, alma mía, alaba a Jehová. Porque hay momentos en que tú mismo te vas a tener que hablar a ti mismo y decirte, amigo, amiga, no es lo que tú quieras, eso no es lo que Dios te dijo, no siga. Sí, tenemos que apoyarnos en Él y dejar de correr de ese verdadero amor. Porque ese es el lugar seguro. En ese lugar es que debemos estar arraigados. Este arraigo en el amor da a los creyentes una base firme. ¿Por qué? Porque les permite soportar pruebas y dificultades. Si yo estoy arraigado, aferrado, cimentado en Él y solo en Él, la prueba va a ser más liviana. Y voy a poder prevalecer y permanecer en ese momento oscuro. Cuando nuestra fe está arraigada en Cristo, es menos probable que seamos influenciados por las malas enseñanzas. Y esta gente estaba siendo influenciada por lo mal aprendido y por las malas enseñanzas. Pero si mi identidad está escondida detrás del Señor y yo recuerdo que su palabra es fiel y verdadera, porque no hay mayor profecía que esto que está escrito. Si lo que me están diciendo no va de acuerdo a lo que Dios me ha dicho o a lo que está escrito, no lo hagas. No lo hagas, no lo sigas, porque no tiene el aval de su palabra. Puede venir alguien y decirte lo contrario, pero si no pasas por el filtro de la palabra, te tengo que decir que eso que te dijeron no es de Dios. Porque Dios no miente, es su palabra. Nosotros debemos mantenernos firmes y constantes. Hay un ejemplo que vino a mi mente y quiero que usted lo piense rapidito conmigo. Ya yo estoy terminando. Piense que usted tiene unos zapatos bien gastaditos. Todos tenemos unos zapatos que uno dice, pues mira, estos son cómodos, están gastados, están feos, pero son los que yo encuentro que son cómodos. Esos zapatos contigo han pasado las buenas y las malas. Se han mojado, se han secado, usted vuelve y los limpia, le cambia los gavetes y qué sé yo. Pero llega el momento en que te invitan a una experiencia nueva. Llega el momento que se te ofrece una nueva oportunidad. Y tú dices, como yo no sé qué es lo que yo me voy a encontrar, yo me voy a poner estos zapatos porque estos son los que yo conozco, los que me van a quedar bien. Pero en esa nueva oportunidad, esos zapatos no son aptos. Porque esta nueva oportunidad te ofrece nuevos zapatos. Esta nueva oportunidad te ofrece un nuevo calzado. Y tú dices, espérate, me van a... O sea, porque cuando a mí me dice que me van a regalar algo, hermano, yo me emociono. Claro que sí, tú dices, espérate, esto me ofrece unos nuevos zapatos. Y de momento tú los miras y son específicamente como a ti te gustan. Y te los pusiste y empezaste a andar por esta nueva oportunidad. Pero de momento tú dices, ay, me molestan los pies. Ay, no, mejor viro y busco mis otros zapatos.
espérate, pero es que no me los puedo poner para acá porque en este nuevo camino estos zapatos no son aceptados. Tengo que decidir si me quedo en el nuevo camino, en la nueva oportunidad, con unos calzados que son correctos para esta nueva oportunidad, aunque de momento son un poco incómodos, o quedarme en lo que yo conozco, quedarme en la vieja vida, quedarme en lo que supuestamente es comodidad, pero ese zapato está desgastado, ese zapato luce feo. Tengo que decidir qué voy a hacer. La vida se basa en decisiones. Al inicio, cuando Dios nos intenta moldear, digo nos intenta porque Él nos pone en la mesa para moldearnos y nosotros nos salimos y nos vamos muchas veces. Pero cuando Dios quiere moldearnos, nos va a incomodar. Claro que sí. Pero ¿sabes qué? Que te incomode. Porque quiere decir que ese aspecto que Dios está trabajando en tu vida ya no es parte de lo nuevo que Él ha dicho que va a hacer contigo. No pertenece a ese lugar. Y nosotros insistimos en traer el zapato viejo, la costumbre vieja, la comodidad vieja. Y Dios te está diciendo, lo nuevo que yo tengo para ti, al inicio te va a incomodar. Los pies te van a doler un poco. Quizás te dan calor, ¿verdad? Los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor. Pero ese sentido de estar apretado, que las medias te den calorcito, es al inicio. Porque después tú te pones esos zapatos y tú dices, con esto yo ando para arriba y para abajo y no me los quito. ¿Por qué? Porque en ese momento de adaptar nuestra vida a ese nuevo estilo, llega el momento que ya no lo resentimos. Cuando usted se quita los zapatos y tiene el pie bien cansado, lo que tiene es un resentimiento. Y tú quieres estar descalzo todo el día. Pero hay momentos en que no podemos estar ya descalzos. Necesitamos tener zapatos puestos. No podemos andar por ahí a nuestra comodidad. Necesitamos asumir el diseño que Dios está programando para nosotros. De la única manera que vas a permanecer arraigado a la fe, aferrado a la fe, firme en Él, cimentado en Él, es cerrando tus oídos a todo aquello que te está diciendo que este lugar no te pertenece. Yo he aprendido algo y es que Dios nunca te va a llamar, el diablo nunca te va a llevar a un lugar donde te quieran bendecir. Él nunca te va a llevar a hacer acciones buenas. Pues entonces, ¿por qué piensas tanto si es Dios o es el diablo? Amigos, debemos conocer la voz de Dios. Hermanos, la voz de Dios en nuestra vida es vital. Y si esa voz de Dios no está latente, perdónenme, en nuestros oídos y en nuestros corazones, corremos el peligro de ser como los colosenses, claudicar entre dos pensamientos, pensando que mi vieja manera de vivir es la apta para seguir. Y ¿sabes qué? No hay manera de tener una relación fiel y verdadera con Dios si claudicamos entre dos pensamientos. Vas a ser como mi suculenta, que cuando la saqué y la puse en un lugar más lindo, se me murió. O vas a ser como la otra suculenta, que la planté y ahora se prendió. Dios te quiere prendido, encendido, luciendo tus mejores flores, tus mejores vestidos. Pero si decides andar en el camino viejo, zapatos viejos, te sacan de esa arenita donde tú estabas y cuando te plantan, te secaste. Porque era demasiado nutritivo para ti. Porque tu paladar estaba acostumbrado a lo escaso. Estabas acostumbrado al amor escaso y te han plantado en un lugar donde el amor de Dios es abundante. Es generoso, porque el Señor es generoso con lo que hace con nosotros. Debes decidir si vas a estar arraigado, aferrado o cimentado a esa verdad o vas a seguir creyendo en las mentiras de tu vida pasada. Su palabra no cambia. Y su palabra es tan brutal que dice que Él no nos miente, porque Él no es hombre ni hijo de hombre para hacerlo. Él es Dios. El camino, la verdad
y la vida. Dios te bendiga. Si hay alguien que quiere oración en esta tarde, este es el momento para que pase al altar. Vamos a orar por aquel que necesite la oración y vamos a agradecerle al Señor por tan hermosa oportunidad que nos da de entender que por sobre todas las cosas su amor es más que suficiente para nosotros. Amén, aleluya. Te adoramos. Bendiciones, familia. Somos los pastores Melanie y Jonathan de la iglesia de Riberas de Cupey y queremos darte las gracias por acompañarnos en cada una de nuestras transmisiones semana tras semana. Escríbenos, queremos orar por tu petición y por tu familia. Eres bienvenido a Riberas de Cupey, una familia para las familias.